Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido. Los Dioses del Marketing. Bienvenidos a Los Dioses del Marketing. ¿Qué tal? Qué extraño, ¿no? Que cómo me ha cambiado la voz. Yo no soy Alberto Cruz, soy Agustín Gutiérrez. Estoy ahora sentado aquí en el sillón del titular de este espacio, a quien le mandamos un gran abrazo. Tuvo que salir corriendo por allí por una emergencia familiar. Le mandamos muchos abrazos. Todo va a estar perfectamente en la vida. Estamos seguros de ello. Pero bueno, mientras tanto, el show debe continuar. Entonces aquí estoy yo, Agustín Gutiérrez. El señor Bobia otra vez se fue a algún lado, así es que este va a ser mi programa. Voy a estar solo, voy a hablar de mis pasiones, de mis secretos, de mis más grandes deseos. Así es que vamos a empezar. Los Dioses del Marketing. Espero que nadie se haya ido y le haya quitado después de lo que acabo de decir. Afortunadamente no estoy solo, está conmigo Marisa Maldonado, quien viene a platicarnos el día de hoy, al igual que el año pasado, sobre el barómetro de confianza de Edelman. Bienvenida, Marisa. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Este es un formato... Te tocó un día de un formato un poco extraño en Los Dioses, bien, porque usualmente esto es un desastre, ahora tengo que reír por 3, hacer chistes bobos por 3. Es un formato extraño, pero qué bueno que decidiste no salir corriendo. No, gracias por invitarme y lo hacemos uno a uno. Muy bien, perfecto. Oye, estás completamente en la gira de la presentación del estudio 2025. Así ¿Qué tal? Así es, Agustín. Estamos, apenas ayer hicimos el lanzamiento oficial de nuestro estudio. Este es un estudio anual, ahora les cuento mucho más, pero es un estudio anual sobre la confianza que hacemos en Edelman. Y apenas ayer lo lanzamos los hallazgos de México y pues con el gusto de estar aquí para compartir. Vamos a platicar. Hay cosas, no sé, yo salí entristecido por una parte, pero también esperanzado. Hay cosas que hacer, hay cosas que saber. Así es. Pero bueno, ustedes seguramente se preguntarán qué es ese estudio de Edelman. Ahora Marisa nos va a platicar, pero antes yo les voy a platicar rápidamente quién es ella, para que sepan con quién estamos hablando el día de hoy. Marisa tiene más de 15 años de experiencia en comunicación. Se unió a Edelman en 2014 y actualmente se desempeña como gerente general adjunta de la Oficina México. Ahí nomás. Supervisando la operación de todas las prácticas y soluciones. Es también la líder regional para el sector de tecnología. Su experiencia en Edelman incluye trabajo para la práctica de corporativo, donde brindó soporte estratégico a industrias como la química, la de alimentos, transporte, entre otras. Posteriormente, asumió el importante desafío de desarrollar la práctica de tecnología en México. Sin duda es un desafío que vale la pena tomar, que hoy incluye algunas de las empresas más relevantes del sector a nivel global y regional. Fue reconocida en 2022 y 2023, si no me falla aquí la lectura, en la publicación por Merca 2.0, en la publicación Marketing en México, la incluyó como parte de su edición Marketing Women. En 2024 participó como juez del premio AMCO, que reconoce a los mejores trabajos de comunicación en el mercado. Antes de unirse a Edelman, Marisa trabajó en una importante agencia local de comunicaciones estratégicas, que no vamos a decir su nombre el día de hoy, asesorando a varios clientes de la industria privada, incluida una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país. ¿Cuál será? En fin, no importa. También tiene experiencia en el tercer sector, habiendo prestado servicios de comunicación al US Committee for Refugees and Immigrants, una organización de apoyo a inmigrantes y refugiados, por supuesto, como seguramente ustedes no entendieron por mi acento, en Estados Unidos. Marisa tiene una maestría de comunicación global con especialidad en diplomacia pública en la Universidad George Washington y es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Ahí nomás. Entonces ya le voy a dejar el programa, como queramos, para que ya hable a una persona que verdaderamente tiene un nivel de educación importante. Marisa, otra vez, qué gusto. Gracias. Y tengo el gusto, para toda la gente que nos escucha, de conocernos, quien es reciente escucha de Los Dioses del Marketing. En cierta forma, esta es la segunda vez que Marisa está con nosotros, porque hace un año estuvimos por allá en Edelman, México. Aprovechamos para hablar del estudio, pero también conocimos sus increíbles oficinas allí en la Torre Manacar. Correcto. ¿No? Que son la puesta en marcha de ¿cómo no se dice igualdad? ¿Qué palabra estoy buscando?
Accesibilidad. de la accesibilidad. Así es. ¿No? Donde realmente todas las personas tienen un espacio para trabajar allí, para trabajar cómodamente y ser felices en ello. Justo, y estábamos inaugurando las oficinas, por eso fue que los invitamos allá. Ya llevamos un rato y tal cual es un espacio en donde queremos que toda la gente se sienta segura y pues que esté abierto a la colaboración. Exacto. Eso es lo que hacemos. Estábamos cerca en ese momento, solo para dar contexto. No estábamos tan lejos de la pandemia como ahora. Correcto. Ya pasó bastante tiempo, entonces la gente estaba volviendo un poco al formato híbrido, que ahora ya es el común. Así es. Cuando no es el 100% presencial. Y había cosas sorprendentes que quiero que nos cuentes, aprovechando que si continúan. Por ejemplo, me acuerdo que me sorprendió un montón el asunto de que no había espacios individuales. De que los espacios de la oficina era para reunirse con otra persona. Justo. ¿Sigue funcionando así? Sigue así, sigue como la vieron. Tenemos mesas, no hay lugares asignados, digamos, ¿no? Que la gente puede llegar ahí con su equipo y sentarse en donde quieran. Hay muchas salas de juntas, tal cual, pensando en que el tiempo que pasemos en la oficina es tiempo que pasamos trabajando en equipo. Claro. La oficina está abierta a nuestros clientes también, entonces es un espacio que usamos mucho en Edelman para hacer eventos, para invitar a la prensa, para invitar a creadores. Tenemos un comedor grande, en fin, es muy pensado para trabajemos juntos, que los que nos dedicamos a la comunicación y el marketing, sí es muy diferente que estemos juntos, sentados, trabajando e ideando, ¿no? Más allá de hacerlo en una pantalla. Entonces, totalmente, así es totalmente, porque lo que me gustó fue, ok, si vienes a la oficina no es para encerrarte otra vez en tu cubículo. Así es. No, o sea, encerrado en tu casa, encerrado en tu oficina. No, es para colaborar. Tal cual. No, para iba a decir obligar, pero la palabra es incentivar a la colaboración. Así es. A que estoy en la oficina y entonces estoy allí porque tengo que hablar con otras personas. Que eso es usualmente una de las cosas que se nos olvida cuando pensamos tanto en el home office. Cuando lo pensamos de forma obsesiva, me gustaría decir. Sí, así es. No con las grandes ventajas que tiene para ciertos perfiles, sino para decir, no, home office por home office. ¿Y la convivencia? ¿Y la gente? Así es. Y el estar juntos ideando. Y tal cual, como, o sea, justo para lo que nosotros hacemos. De pronto bromeamos de si fuéramos contadores, ¿no? Con todo respeto a los contadores, quizá podríamos vivir en un cubículo sin convivir necesariamente con tanta gente. Pero nosotros hacemos comunicación, hacemos estrategias, entonces sí que nos beneficiamos de sentarnos juntos, de compartir una pizza, de estar rebotando ideas, ¿no? Exacto. Y también para la gente que entra muy joven, o sea, desde casa, el asunto del mentoring, de la capacitación se súper complica. Muchísimo. Nada como decir, mira, vente a ver cómo lo hago. Así es, sí, ¿no? O estar escuchando alrededor. Exacto. Justo tenemos un espacio abierto y eso también permite que estás escuchando cómo tu compañero hizo tal o te toca escuchar de pronto una plática, estar viendo ahí la acción. Y se aprende muchísimo también así. Claro. Cuando me acuerdo perfecto, cuando me tocó estar en el staff de una de las CMOs en el sistema Coca-Cola, que la gente de recursos humanos, yo era el más joven como por 10 años, ¿no? De todo ese equipo, era un equipo muy senior, ¿no? Y me refiero a talento. Entonces, cuando se acercó la gente de recursos humanos para decir, no, es que pues Agos ya necesita terminar la secundaria. No, bueno, necesita ya avanzar, pues a lo mejor una maestría, ¿no? Ya es el momento de que avance en ese sentido. Me acuerdo que María Cumana dijo, ¿no? Agos viene a diplomado todos los días en mi oficina. De todo lo que oye y todo lo que sabe a partir de escuchar a sus compañeros es mucho más valioso que lo que puede aprender en un diplomado. Y tenía razón. Sí. Tenía razón. Coincido. Sí, hay tanto que aprendemos en el lugar de trabajo y en la convivencia y tal cual. Y en este caso de ella, ¿no? Que pues de pronto se vuelve tu mentora, tu modelo a seguir. Y ahí es en donde aprendemos muchísimo. Entonces, nosotros somos unos creyentes en la convivencia, en la vida real, digamos, ¿no? También hacemos un par de días de trabajo en casa o en donde cada quien quiera trabajar.
pero pues para eso está nuestra oficina. Está increíble el asunto de la oficina es un espacio colaborativo. Correcto. Y el diseño de la oficina se hace para tal efecto. Pues bueno, vale la pena, pero si ustedes saben, ya aquí está claramente, está careers@Edelman. Así es. Por si ustedes quieren saber más al respecto. Pero bueno, vamos a pasar a el tema que nos trae el día de hoy. Los dioses del marketing. Marisa, cuéntanos todo. Yo sé que ya lo has contado, pero siempre hay audiencias nuevas. Claro. Cuéntanos todo acerca del Trust Barometer. ¿Qué va? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo dice? Venga, pues el Trust Barometer, o el barómetro de confianza, es un estudio anual que hacemos en Edelman y es muy emocionante, Agustín, porque este es nuestro año 25 haciendo el estudio. Desde 2000. Desde el año 2000. En Edelman empezamos a estudiar la confianza. Y tú dirás, ¿pero por qué? O sea, de tantas cosas que podemos estudiar, ¿por qué la confianza? Y es porque sabemos y estamos convencidos que la confianza es el activo más importante que puede tener una empresa, pensando específicamente en las empresas con las que trabajamos, pero realmente es el activo más importante que puede tener una organización o una persona incluso, ¿no? Y que te da derecho de actuar y de hacer cosas. Y qué importante es cuidar y procurar la confianza. Totalmente. Y qué delicado cuando se pierde. Entonces, por eso es que Edelman estudia la confianza desde hace 25 años. Este estudio, te cuento un poco la metodología, lo hacemos en 28 países alrededor del mundo. Aproximadamente se encuestan a 1,150 personas por país. México es uno de los países que ha sido parte del estudio desde el inicio, en el año 2000, y se hace en muchos otros lugares, específicamente, por ejemplo, en Latinoamérica, se aplica en Brasil, en Colombia, en Argentina. Este año se empezó a hacer en Perú, porque pues el año pasado se abrió una oficina de Edelman en Perú, pero en fin, el estudio se hace en Francia, en China, en Indonesia. Entonces, esto nos permite también una riqueza de datos que es maravillosa. Y el estudio normalmente se presenta, digamos, la primera vez en el año en el Foro Económico de Davos. Lo presenta Richard Edelman, que es nuestro CEO. Se presenta el estudio con la perspectiva global y a raíz de Davos, entonces hacemos cortes nacionales. Y uno de ellos es el de México, y entonces toca hacer un zoom en los hallazgos del estudio de confianza para México, y este es el que presentamos ayer. Excelente. Detenernos en estadísticamente significativo. Correcto. Que eso es súper importante, porque todos esos estudios que ustedes están viendo ahora, que están scrolleando allí en su TikTok, a través de un estudio nos enteramos que siempre es bueno preguntarse, ¿estudio a quién? ¿Quién le preguntó? ¿Para qué? ¿Cómo fue el cuestionario? Yo sé que qué flojera, ¿verdad? Pero con la idea de creer en los datos que uno está haciendo. Entonces, decías 1,100 algunas estadísticas, no recuerdo el número, sí, pero eso nos ayuda a pero nos ayuda a que sea estadísticamente significativo. Totalmente. ¿Qué significa eso? Pues mira, Agustín, el estudio, te diría, todo lo que hace Edelman nos lo tomamos muy en serio. Y este estudio lo tomamos tan en serio que se ha creado un instituto dentro de Edelman para el estudio de la confianza. Wow. Y tenemos un equipo dedicado a ello. Entonces, es con esa seriedad que se hace año con año. Y además vamos ajustando y adaptando también las preguntas de nuestra encuesta, dependiendo de lo que esté pasando allá afuera, para que siempre sea un estudio muy relevante. Y también es interesante que sepas que, además de este estudio, digamos que es como el principal que hacemos en el año, desde la pandemia aproximadamente se empezaron a hacer cortes por sector. Entonces ya no solo estudiamos la confianza a nivel general y global, sino que también tenemos un estudio específico, por ejemplo, de confianza en el sector tecnología, que es mi favorito, pero también lo hacemos en el sector salud, en el de alimentos y bebidas, entre muchos otros, también para entrar ahí y decir qué más data podemos sacar y cómo esta data se vuelve útil para mucha gente realmente, ¿no? Claro, claro. Confianza en el sector tecnología. Qué bueno que lo dices, porque lo iba a usar yo como ejemplo para hablar de por qué es importante la confianza.
A veces uno no lo piensa, la gente que nos escucha no está toda la vida pensando qué hace y por qué hace las cosas, ¿no? Correcto. Pero básicamente las sociedades se mueven por confianza. Así es. Nosotros no sabemos, ¿cierto? O sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar cuando salgamos, no sabemos si cuando vayamos al mercado nos van a dar realmente un kilo, que es un kilo, si cuando paguemos nuestros impuestos realmente se va a ver en cosas que me beneficien. O sea, actuamos usualmente por confianza. Correcto. Bajo un sistema legal, bajo un sistema contractual, social, pero básicamente por confianza. Y en el sector tecnología es impresionante porque nunca he podido dejar de asombrarme cómo ustedes sí que nos escuchan, hoy le aprietan un cuadrado aquí en su celular, ¿no? Esperan unos minutos y se suben al coche de un desconocido. Sí. ¿No? Y desconocido al cual le tienen más confianza que a la persona conocida como taxista. Que no, es que prefiero irme en la que sea que ustedes utilicen, ¿no? Uh-huh. Que es ciego la confianza absoluta. Me encanta ese ejemplo y te voy a decir, yo soy usuaria mucho de varias de estas plataformas. Y sin duda lo hacemos basados en la confianza. Y hay muchas cosas que estas empresas hacen para construir esa confianza. Exacto. Y hay cosas que suceden que dañan esa confianza. Así y es. Que nos ponen a nosotros a decir, y yo la uso diario, ¿no? Exacto. Entonces, sí, porque la gente que nos escucha, Marisa, estará diciendo, no, pero mira, puedo mandar hay un botón de seguridad y salen las placas y es más seguro. Es una aplicación. Todos esos son elementos que la empresa hace para construir confianza. Totalmente. Pero no es certeza. No es certeza. Entonces es muy divertido el asunto de en quién confiamos cuando queremos confiar, ¿no? Total, y creo que justo también esto nos dice por qué la confianza es algo que hay que construir y hay que seguir trabajando. No es como ya tenemos confianza y entonces pues ya listo, ¿no? O sea, incluso piensa en una relación de pareja. Ya existe confianza, pero la seguimos trabajando, la seguimos construyendo todo el tiempo. Sí, es un primo extraño de la reputación, ¿cierto? Así es, sí. Sí, nos gusta, hemos hablado un montón acá de la reputación y de cómo al final lo que hay que construir siempre es eso. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Mi logo o mis redes sociales? No. Primero, haga usted un negocio que sea confiable para que la gente, que tenga una buena reputación para la gente a la que le vende. De allí, todos son disciplinas. Exacto. ¿No? Exacto. Ok, perfecto. Pues ahí la importancia de la confianza, la profundidad del estudio y ahora vamos a ver, entremos a la parte triste o no. ¿Qué fue lo que nos arrojó el estudio este año? Pues vamos a Cuéntanos. ello. Sí, justo. Y cada año, como te decía, si bien la base del estudio es la confianza y en Edelman estudiamos la confianza en 4 instituciones fundamentales, que son las empresas, las organizaciones no gubernamentales, los medios y el gobierno. Las empresas en general. Las empresas en El general. gobierno en general, no Correcto. es el que usted está pensando. El gobierno en general. Así es, cuando hacemos la pregunta no entramos en especificidades de si el gobierno municipal o no. Hablamos del gobierno como un todo, las empresas como un todo, los medios, ¿no? Que hoy decir medios incluye tanto. Entonces, así lo decimos y cada quien responde de acuerdo con la referencia que Como le fue en la feria. Así es, exactamente. Entonces, estas son las 4 instituciones fundamentales que nosotros estudiamos cómo se comporta la confianza en ellas. Y año con año identificamos también una tendencia fundamental de qué es lo que está pasando y qué está definiendo el contexto de ese año. Entonces, te puedo dar, por ejemplo, pues en los primeros años, ¿no? 2010 para allá, empezamos a ver, por ejemplo, cómo la confianza se movía más a alguien como yo, ¿no? De pronto empieza mucho el movimiento No como yo. O sea, la como gente cada dice quien. Alguien Exacto. Gente como uno. Gente como uno, Exacto. así es, ¿no? Empezamos a depositar mucha confianza en las personas que cada uno consideraba parecida a sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a crecer mucho la figura de redes sociales. Todavía no les llamábamos influencers, pero Claro. empezamos a tener Ay, qué estas buenos otras tiempos. voces así.
Después vemos, por ejemplo, en el año 2016 se empieza a dividir mucho la división de clases, ¿no? Y entonces, ¿cómo se mueve la confianza ahí? Globalmente. Esto es en los 28 países que te mencionaba, que son representativos. Eso me gustó mucho ayer, que ustedes no están para saberlo, pero el día que estamos produciendo este programa, el día anterior justo fue la presentación, digamos, nacional en el IPADE. Yo nunca había ido al IPADE, espero un día poder ir, aunque sea como alumno, más bien como alumno. Pero explicaban ayer cómo no debemos escuchar estas cifras que vamos a platicarles ahora como un fenómeno únicamente que sucede en México. En México, ahorita nos vas a contar cómo unas sobreindexan, unas son más altas, unas son más bajas, de acuerdo al país. Pero cuando hablas en general es de los 58, ¿dijiste? 28 países. 28 países donde se aplica. O sea, es una tendencia en 28 países que medianamente puede representar de la sociedad total. Así es. Entonces, veámoslo como un sentimiento global. Eso me parece, insisto, hago la pausa allí porque me parece muy emocionante y también así que la cabeza te vuela pensar cómo es el barómetro de confianza podría ser global. Así es. Y cuando hablamos de datos globales nos referimos a estos 28 países que son representativos también de las diferentes regiones del mundo, ¿no? Y eso también es pues otro de los puntos tan ricos del estudio. Pero tal cual como te decía, cada año identificamos una tendencia. Y entonces, por ejemplo, en 2018 empezamos a hablar mucho de la lucha por la verdad. ¿Por qué? Porque es un año particular en donde el fenómeno de las fake news estaba presente. Con todo. Están pasando muchas cosas, ¿no? En estos países. Ya nos habíamos enterado de Cambridge Analytica. Exactamente. Ya nos habíamos enterado de... Esto pone en perspectiva muchas cosas. ¿Y qué pasa con la verdad? ¿Y en quién confiamos? ¿Y por qué confiamos? ¿Y cómo podemos? ¿No? Entonces, así pasó. Se imaginarán después con la pandemia otra vez, ¿no? O sea, es una sacudida a nivel mundial. Pone en perspectiva la confianza, sin duda, en estas 4 instituciones. Y vemos un movimiento. El estudio identifica un movimiento en donde las empresas se vuelven la institución en la que más confiamos. Hay muchas formas de explicarlo, ¿no? Veníamos y... empresas. Las empresas. ¿En general en el mundo o solo en México? En general en el mundo. Aunque te voy a decir, es interesante para México, y esto también pasa en el mundo, pero en el caso de México me parece muy interesante porque durante muchos años la institución en la que más confiamos los mexicanos eran las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. Y en estos años, ¿no? Hacia la pandemia y durante... cambian de lugar, digamos, y las empresas se colocan como la institución más confiable y las ONG tienen un segundo lugar, que al día de hoy se mantiene esas posiciones, ¿no? Hoy los mexicanos, la institución en la que más confiamos, de acuerdo con el barómetro de Edelman, son las empresas. Impresionante. Así es. O sea, cuando lo piensas es... ¿Cómo? Sí. Y también te diría la responsabilidad que eso trae para las empresas. Absolutamente. ¿No? A mí me parece muy interesante en la pandemia como justo otra vez en una crisis de información de a quién le hago caso, quién me está diciendo la verdad, encontramos no solo en México sino en el mundo que nuestra empresa es esa en la que sí puedo confiar, que sé que me está cuidando, que la información que recibo de mi empresa es en la que confío. Claro, no solo en las empresas, la que me vende estos tenis, este café, en la empresa donde yo trabajo. Así es, y eso también es un gran punto, Agustín, porque te voy a decir, hay una parte del estudio que también cuando ya hacemos un enfoque en quién confío más, ¿no? En mi empleador. Mi empleador durante los últimos años se ha colocado... La responsabilidad de eso. Así es, sí. O sea, como empleador, es decir, tengo la confianza de la sociedad. Exacto. Impresionante. Así es. Sí. Impresionante. Bueno, ¿y cuál? Y entonces ahora sí, vamos ahora sí a este año. Me encanta, ¿no? Porque es como un titular, así como cuando ya viene el tiempo y los 2 años que nos lo has platicado, antes lo leía en los medios, güey, ¿no? Pero ahora que nos lo has platicado, decir, ¿cuál irá a ser? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cuál es la nota? Ese título del estudio que resume el sentir global de la confianza. Así es. ¿Cuál es? Cuéntanos, por favor. Este año... Fanfarrias.
2025, el tema del barómetro de confianza es la confianza y la crisis del agravio. Ay, Sí es. no estoy fingiendo, me lo contó hace una semana, igual sentí terrible. La crisis del agravio. La crisis Me del decías el asunto de la traducción de la palabra agravio. Así es. Justo como te contaba, el estudio se lanza por primera vez en Davos, en su versión en inglés a ¿Cuándo nivel fue global. este año? En enero. En enero. Así es. Y pues nace el estudio, digamos, en inglés y el título original es The Crisis of Grievance. 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 Y entonces No es necesariamente agravio, pero nos pusieron a pensar, te diría, porque yo recuerdo muy bien, y justo Edelman está presente en muchos países a nivel global, 65 ciudades alrededor del mundo. Y entonces se dice la palabra grievance y yo estábamos todos, porque se nos hace como una presentación a nivel interno Claro. antes de sacarla. Y entonces todos empezaron a preguntar, ¿y cómo traducimos grievance a español, a italiano, a japonés, a alemán? ¿Cómo traducimos esta palabra? claro. Específicamente para Latinoamérica y para España, se hizo una discusión bastante rica de decir cómo traducimos este sentimiento. Y entonces pasamos por muchas cosas. Pasamos por la crisis del enojo, del hartazgo, del resentimiento, que es una palabra muy cargada también. Y llegamos a la conclusión y al acuerdo de la crisis del agravio. Sí, me parece una excelente decisión. Porque sí, el resentimiento es otra cosa, Así es. ¿no? Y nos hubiera dado un contexto que insisto, que no debe ser o sea, siempre visto con el asomo local, ¿no? Sí. Claro, porque entonces el gobierno sí o el gobierno no, ¿no? Ay, no es así. Sí. No ocurrió ayer, ¿no? Entonces, la crisis del agravio. ¿De qué va este asunto del agravio? ¿De qué nos sentimos agraviados? Pues de varias cosas, y te diría varias cosas también en el estudio nos llevan a definir el agravio. Y lo cierto, Agustín, y justo como decías, es que el panorama no es muy alentador, ¿no? Y el simple hecho de que la crisis del agravio sea la definición de este año nos lleva a preguntarnos, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Están pasando muchas cosas. Están creciendo los temores de la población, específicamente en México. El estudio identifica que tenemos temor a la globalización, a las presiones económicas. ¿Todavía a la globalización? Todavía. Eso me pareció sorprendente. Así es. O sea, parece un temor del 2008, ¿no? O sea, parece un temor ya así de, no, la globalización ya nos pasó por encima. ¿Pero a qué se refiere? Pues, mira, cuando hablamos de globalización, por ejemplo, hablamos de conflictos comerciales globales, ¿no? Importante, y también este estudio se aplican las encuestas a finales de 2024, en noviembre específicamente. Todavía no había llegado el señor. Todavía no había llegado el señor. Entonces, hablando específicamente de conflictos comerciales, no habíamos vivido los que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, previo a todo lo que ha sucedido. El del año que entra va a estar bueno, a ver cómo, ¿no? A ver cómo traducen la palabra del año que entra. Así es, exacto. Miedo a la globalización. Miedo a la globalización, también a los competidores extranjeros, al offshoring específicamente. Entonces, esas son cosas que generan temor entre los mexicanos encuestados. Las presiones económicas y otra cosa que nos da temor, bien interesante, la tecnología, específicamente cuando hablamos de automatización y falta de capacitación. Claro. Nos preocupa. Pues que el año pasado fue el resurgimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Que llegó al lenguaje de todos. Sí. O sea, más allá del entendimiento, y en este programa nos encanta hablar de inteligencia artificial, nuestro querido titular, mi hermano Alberto Cruz, habla todo el tiempo de inteligencia artificial. Es más, voy a aprovechar para spoilearles, tal vez tengamos pronto un programa especializado en inteligencia artificial. Así está la cosa. Parece que hemos generado bastante miedo. Sí, oye, voy a aprovechar también para anunciarte, porque
tenemos un corte específico de la confianza en la inteligencia artificial. Así que por ahí te paso los datos. Ah, qué barbaridad. Yo por eso siempre le digo gracias, ChatGPT, ¿no? Por si un día Más se vale. ocupa. Yo hago lo mismo. Ay, es. por si un Sí. día se ocupa. Pero sí, entonces hay Entonces, miedo a la tecnología. partimos de que hay temores, hay varios temores que tenemos los mexicanos, ¿no? Hay un dato también que nos parece súper relevante y que de ahí partimos después para definir el agravio, que es el optimismo sobre la siguiente generación. ¿Qué tan bien le va a ir a la generación que sigue de la mía? Esa es una pregunta constante, ¿verdad? O sea, Así es. la hacen todos los años. La hacemos todos los años, Sí. Específicamente es, en comparación con hoy, la próxima generación estará en una mejor situación, sí o no. A ver, usted que nos escucha, ¿qué piensa? O sea, la siguiente generación le va a ir mejor que a nosotros o peor que a nosotros. Bueno, cuéntanos, es. ¿qué piensas? Pues mira, a nivel global, en estos 28 países, solo 36% de los encuestados dice le va a ir mejor a la siguiente generación. Esto es menos de la mitad. que 36. dicen, así es. Específicamente cuando vamos a México es 38%, no es un dato muy distinto del global. 38% de los mexicanos dijeron sí le va a ir mejor a la siguiente generación. Ya. Entonces, estamos preocupados. Muy ¿no? preocupados. Así es. O sea, Este dato me parece ya también... nos cargó el payaso. O sea, Pues- todo el mundo piensa así de, pues oficialmente así es. Ah, ya nos cargó el payaso. O sea, Así es, exactamente. no vamos a mejorar. Justo. Pero eso es bien importante. Aquí me gustó mucho los contrastes de lo que uno usualmente piensa. Porque con el gran esfuerzo comunicativo que hace nuestro actual régimen y el anterior, de repente nos encasillamos muy bien en el famoso agenda setting, ¿no? Así es. Y entonces creemos que lo que se dice es lo que pasa, ¿no? Ujú. Y en este ejemplo específico me acuerdo perfecto que los países que no somos el que está peor creyendo que nos va a ir mal, ¿no? No. Esto es súper interesante porque tal cual, cuando vemos qué es lo que está pasando en cada uno de los países que estudiamos, hay una división entre los países más desarrollados tienden a ser menos optimistas hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, Francia, esto es impactante, solamente 9% de los encuestados en Francia dijeron que le va a ir mejor a la siguiente generación. En Francia. En Francia, ¿no? Que nosotros de pronto... No, yo quisiera vivir en París y estar, porque ahí sí va a haber futuro. Los franceses que ahí viven desde que nacieron, Así es. creen 9%. solo 9. 9. Tenemos otros países también de los más desarrollados, Alemania, Japón, Países Bajos. Los tres, 14% de su población, ¿no? Son números bajísimos de confianza en que le va a ir mejor a la siguiente generación. 14 de cada 100 alemanes creen que le va a ir mejor a la siguiente generación. Exacto. Los otros 86, caramba. Así es. Y hay una división clara también entre los países más desarrollados y aquellos Ajá. países, llamémosles en vías de desarrollo, en donde también hay situaciones muy particulares, pero en donde ahí sí cambia mucho y se voltean los números. A ver, Es el caso, cuéntanos. por ejemplo, de Arabia Saudita, China, India, Indonesia, donde son números arriba del 60%, los que dicen sí le va a ir mejor a la siguiente generación, ¿no? Ouch. Entonces, China siempre me parece un caso de estudio bien interesante. 69%. No entendemos nada de China. Yo creo que nos falta mucho por entender. ¿No? O sea, Así es. Sí. mientras más la tratemos de evaluar con nuestros estándares, más perdidos vamos a estar. Total. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Cómo que les va a ir mejor? Hay muchas cosas sucediendo en China, como dices, que están generando esta confianza en el futuro y que 69% de los encuestados en China dicen sí le va a ir mejor a la siguiente generación. Sí, porque estamos tan llenos de noticias de los problemas que hay en China, de asuntos no cercanos a la democracia, de asuntos no cercanos a los valores occidentales, a la democracia, a la libertad de expresión. Pero ellos creen que independientemente de todo ello, creen, 70% casi, creen ¿Sí? que les va a ir mejor a la siguiente generación. Así es. Ay, ay, ay. Mucho más optimistas que los mexicanos. Ay,
Pásale otra slide, por favor. Así es. Estamos hablando y justo te digo, hay estos temores, tenemos también esta pues desconfianza en el futuro. Hay otro dato bien interesante que nos va a llevar al agravio, Agustín, que es el activismo hostil. Entonces tú vas a decir ¿es lo que entiendo? Ajá, a ver, cuéntanos. Activismo hostil es esas acciones que identificamos, por ejemplo, como atacar personas en internet, difundir desinformación intencionalmente, amenazar o cometer actos de violencia, dañar la propiedad pública o privada. Ese tipo de acciones son el activismo hostil. Y lo que vemos es que en México hoy, 4 de cada 10 ven al activismo hostil como un medio para impulsar el cambio. ¿Cómo? Así es. 4 de cada 10 personas encuestadas en México dicen, a través de este tipo de acciones, como dañar la propiedad privada, exacto, como desinformar, es funar. Que vamos a generar un funar. Así es, exacto. Sí. Vamos a generar un cambio. Wow. ¿No? ¿Qué, amigos? ¿Qué ha cambiado cuando funan a alguien? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué han visto de cambio para el país con ningún cambio? Ningún cambio y 4 de cada 10. Agrava las situaciones. Yo creo lo mismo, pero te voy a decir que es lo más preocupante acá. Esta pregunta en específico se dividió la respuesta por grupos de edades. Ay. Y los más jóvenes, el grupo de 18 a 34 ¿saben que es una tontería? No, al contrario. Son quienes más apoyan el activismo hostil como una forma de llevar al cambio. 48% de los encuestados de esas edades dicen, este es el camino. 48%. Así es. Amigos, no es cierto. Yo sé que ningún joven nos escucha en este programa, pero no lleva nada el activismo hostil. Coincido, preocupa mucho, ¿no? Que los más jóvenes estén viendo en estas acciones una forma de generar el cambio. Sí, porque cuando empezamos a hablar de que me hiciste favor de platicarme un briefing del estudio la semana pasada, yo decía, bueno, pues, o sea, un poco de conciencia social de repente, ¿no? Decir, oye, pues sí, la cosa está injusta, la cosa está, que ya estoy spoileando, pero la cosa está discriminatoria. Pues es bueno que la gente se dé cuenta, pero claro, lo que puedo hacer es funar a todos. ¡Ay! Increíble. Así es. Eso no nos lleva a ninguna. No. Y ya que mencionas la discriminación, justo, estoy construyendo para explicar el agravio. Entonces ya hablamos de los temores, del activismo hostil, y hay también un miedo a la discriminación. Un miedo que crece. Y aquí te voy a decir porque particularmente en México, aquí la pregunta específica es, me preocupa enfrentar prejuicios, discriminación o racismo, y en México 74% de los encuestados dijeron sí, me preocupa. No, no comments. Así de pues, híjole. Sí. Es grave, a nivel global los números son muy altos. Aquí se cambian los papeles, ya que hablábamos de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Aquí se cambian y entonces en los países más desarrollados, Suecia, Países Bajos, Japón, el miedo a la discriminación es menor que en los países en vías de desarrollo. ¿No? Claro, herencia nuestra de esas actitudes, ¿no? Así es. Porque exacto. Ahí empieza también la riqueza de la interpretación, ¿no? Sí. Porque justo. Ante este dato, yo por eso dije, no comment, porque puede ser ultra polarizante un sentimiento así. Decir, oye, hay quien dice, ay, no, es que todo el mundo ahora está súper sensible y todo el mundo cree que todo es discriminar, ¿no? Y hay otras personas con las que yo estoy de acuerdo, que dicen, oye, es que ya todo el mundo se da cuenta que estas cosas son las que permean nuestra sociedad y nuestras actividades. Correcto. O sea, correcto. Es tan grave como el activismo hostil. Así es. Y el miedo a la discriminación, Agustín, está presente en todos lados. La respuesta a esta pregunta también la dividimos, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Y los dos, las mujeres tienen un poco más de miedo a la discriminación, pero los hombres también reportan miedo a ser discriminados, claro, ¿no? Que me parece súper interesante y que nos podría dar para un programa entero de... Para un programa completo. Sí, exactamente. Completo. ¿No? Cada slide que, por supuesto, nos vas a dejar compartir y poner allí en los comentarios para que ustedes lo puedan ver. De veras que vale la pena. Por eso es que le estamos dedicando toda una serie de programas de estos que hacemos acá en Los Dioses, porque
vale la pena poder tener una ventana al mundo que no sea la típica noticia que uno ya ve todo el tiempo. O el TikTok de, te voy a explicar el conflicto en 2 minutos, por favor, ¿no? Entonces, Así esto es. ayuda a entender mucho de por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Así es. Échale una ojeada al Así estudio, es. pero se lo vamos a seguir platicando. Se los vamos a seguir platicando. Entonces, cuando sumamos esta pues desconfianza o pesimismo hacia el futuro, el temor a la discriminación, los temores a la automatización, ¿no? Todo esto que vengo construyendo, esto nos lleva al creciente, al sentimiento de agravio, ¿no? Esa palabra que dijimos que nos costó tanto trabajo traducir, grievance. En México, 6 de cada 10 se sienten agraviados por el actuar de las empresas, el gobierno y los más ricos. 6 de cada 10. Así es. Y aquí cuando definimos, ¿no?, el agravio, ¿no? Me siento agraviado porque las empresas y el gobierno benefician solo a algunos. Las acciones de las empresas y el gobierno me perjudican. El sistema favorece a los ricos y los ricos se están haciendo cada vez más ricos. Este es, digamos, el desglose de ese sentimiento de agravio que hoy en México 6 de cada 10 lo reportan. 6 de cada 10. Así. ¿Sobreindexa al mundo? ¿Mucho? Es más o menos el 60% ok. que se registró en los países del estudio, más o menos 60, por ahí está. Y de ahí justo que es la tendencia que identificamos este año. Ese sentimiento de agravio, de injusticia, de enojo, de hartazgo, de decir, aquí hay mucho y lo platicábamos ayer en el lanzamiento, ese sentimiento de... o ganas o pierdes, ¿no? Si lo que yo gano lo pierdes tú y lo que tú ganas lo pierdo yo y es un juego suma cero. Todavía no puedo entender eso. Así es. Todavía, desde que me lo platicaste, insisto, y ustedes van a ver la slide. Es más, yo la voy a postear, esa slide específica, porque me parece que todos deberíamos pensar en ello. Y acá es un programa de marketing, y gracias a los que nos escuchan, principalmente nosotros, ¿no? Porque... ¿qué estamos construyendo? ¿Qué se está comunicando? Todos, porque, por favor, no quiero oír eso. Es que el gobierno. No, somos necesitaremos todos. menos gobierno en este país. ¿Qué estamos construyendo para que la gente crea que si a ti te va bien, entonces a mí me va mal? Así. Porque a ti te va bien. ¿Cómo sucede? O sea, tiene unas frases, ¿cómo lo expresan, Sí, no? sí, tenemos aquí unas frases y es justo este juego suma cero que le llaman los economistas, ¿no? Tengo una mentalidad de suma cero. Lo que beneficia a las personas que no comparten mis opiniones políticas tiene un costo para mí. Entonces, como estamos tan polarizados, que es otro de los temas que hemos estudiado mucho de la mano de la confianza, la polarización, ¿no? Entonces, aquí decimos, si tú piensas diferente a mí, eso significa que cuando tú ganas, yo pierdo, necesariamente. Pero amigos, esto no es el América Pumas. Es que de veras es algo que hay que detenerse a ver el fraseo. Porque, recuerden, hubo 1000 y tantas personas que se acercaron a ese pensamiento y de repente les pudo parecer... Bueno, no todas, porque no es todo el porcentaje, ¿no? Les pudo parecer coherente al pensar que cuando la otra persona gana, yo pierdo. Así es. Sí, y aquí justo ya que definimos el agravio, entonces segmentamos. Y las personas que reportan sentirse más agraviadas, pues coincide también en que tienen más esta mentalidad del juego suma cero. ¿No? Aquellos que están más agraviados ven más como pues de hecho 55% de los que reportan mayor sentimiento de agravio, existe el doble de probabilidad de que tengan una mentalidad de suma cero cuando se reporta el sentimiento de agravio. Entonces, ya si entramos, y aquí algo que hace el barómetro de confianza es entonces empezar a segmentar las preguntas por aquellos que se sienten más agraviados. Ok. Y entonces ellos ven más este juego y en términos generales, Agustín, las personas que mayor sentimiento de agravio reportan, también reportan menores niveles de confianza en todos lados. Que eso nos destruye a todos, Así es. ¿no? Decíamos al principio, las sociedades humanas se rigen por la confianza, ¿no? Es el valor que nos rige a todos. Destruir la confianza, me gustó mucho que decía un comentario de la lámina,
él pone en riesgo el contrato social. El contrato social. Y si usted no sabe qué es el contrato social, googleelo ahora ahí, en este momento, ¿no? Porque Sí. pone en riesgo el que podamos vivir juntos como sociedad. Tal cual. Sí. Impresionante. Y si lo llevamos otra vez, ¿no? A este sentimiento de la única manera es el activismo hostil o es que tengo Claro. miedo de... O sea, todo... No lo vamos a arreglar. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa con los jóvenes que hoy dicen es así o no hay de otra? Sí, Entonces, pues mucho es un mundo terrible Así es. para un joven. Bueno, o sea, quiero imaginármelo, pues, no quiero decir, esos jóvenes, ¿no? Sino, es un mundo terrible porque me siento agraviado, ¿no? Siento que cada vez que a alguien le va bien, me va mal a mí, alguien que no está de acuerdo conmigo. Creo que ser guerrero del teclado en el X va a resolver las cosas. No, ¿qué tipo de futuro es ese para mí? Así es. Sí, nos hace preguntarnos muchas cosas y nos hace preguntarnos también mucho, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Porque siempre, Sí. justo, y ese es uno de los grandes enfoques de este estudio de Edelman, que no solo decimos, bueno, esto es lo que nos dicen los datos, siempre también respondemos, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo construimos confianza? Pensando justo en estas 4 instituciones. ¿Y ahora qué? Exacto. ¿Y nos lo vas a decir o lo vas a guardar? Se los voy a decir, se los voy a decir. Que nos ibas a aplicar la de compren mi libro, ¿no? Si quieren saber cómo mejorar, Bajen el compren mi estudio. libro. No. Bajen el estudio, solamente $14.99. Ajá, no. Se los vamos a decir y Cuéntanos, hay por favor. mucho que decir, ¿no? Y creo también aquí que es importante, justo ya les decía yo que las empresas es la institución en la que más confiamos. En segundo lugar están las ONG. En tercer lugar están los medios. Y en último lugar, en México se coloca el gobierno como la institución en la que menos confiamos. Ya, tiene sentido. Así es. Sí, ojo, otra vez. No es el gobierno. Es el gobierno total. con lo que cada uno de los encuestados pensó en el momento en el que se le hizo la pregunta. Ha cambiado mucho también, y porque además de la confianza, colocamos estas instituciones y medimos la confianza en ellas con base en qué tan éticas y qué tan competentes son. Entonces, la que mayor goza de confianza, que son las empresas, también es la institución que nos parece a los mexicanos que es más ética y más competente. Después las ONG, después los medios, después el gobierno. Pero me parece también un gran dato, ¿no? Y otra de la riqueza de este estudio es que como llevamos 25 años haciéndolo, podemos comparar. Claro. ¿Y qué ha pasado y qué ha cambiado? Y pues en México llevamos ya unos años viviendo pues muchos cambios a nivel político, y me parece muy interesante que en los últimos 5 años, si bien el gobierno se sigue colocando como en el lugar 4 de la confianza en las instituciones, ha incrementado el nivel de competencia y ética con el que calificamos al gobierno. Interesante, revelador. Reveladorcísimo. Sí. Pues, no profundicemos ahí. No profundicemos. Otra vez, pero nos podría dar. Exacto, nos podría dar para otro programa. Pero es muy interesante y nos llamó la atención a nosotros también cuando estábamos revisando los datos, porque pues otra vez dijimos qué ha pasado en los últimos 5 años en México, y cómo se está moviendo, cómo yo percibo, los encuestados perciben a estas instituciones en términos de ética y competencia. Es impresionante. Tengo unos amigos de un partido que seguramente les gustaría ver esos slides, Pues, porque compárteselos. sí, por supuesto que se los voy a compartir, porque realmente es necesario para conocer mejor el país y para poder actuar en beneficio de él, el analizarlo fuera de la comunicación de las granjas de bots, ¿no? De lo que oímos todos los días, todo el tiempo. Y, esta polarización terrible que se ha vuelto la comunicación. Así es. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque se nos corta esta primera hora, entonces tienes pocos minutos para darnos la respuesta. Venga, ¿qué hacemos? Hay varias cosas, ¿no? Y justo dijimos, ¿y ahora cómo reconstruimos la confianza? ¿Y cómo trabajamos con este sentimiento de agravio que está tan presente en estas sociedades, ¿no? Hay varias cosas
que los encuestados piden de estas instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, al gobierno. Empezamos hablando qué pedimos, qué esperamos del gobierno. Y aquí lo que pedimos de los líderes gubernamentales es den resultados que me beneficien, lo cual es como bastante obvio, ¿no? Sí. Estoy esperando que den resultados que tengan impacto positivo en mi vida. Pero, por ejemplo, también hay otra cosa que pedimos del gobierno y es entiendan lo que la gente como yo quiere y necesita. No lo vean desde lejos. Así es, exacto. Desde los grupos vulnerables. Oiga, más respeto. Así que, ¿qué le pasa, no? Así es. Entonces, entiendan empatía. lo que la gente como justo. Tal cual, esa es la palabra, que entiendan, pónganse en mi lugar, ¿no? Entonces, que eso es algo que estamos pidiendo. También tenemos, por ejemplo, aquí ya estamos hablando de puras propuestas y soluciones, ¿no? ¿Qué le pedimos a las ONG? Luchen contra las divisiones y reparen el tejido social. Entonces aquí les queremos pedir eso a las organizaciones de la sociedad civil. Es bien interesante también porque uno de los grandes hallazgos del estudio nos dice que cuando se forman alianzas, crece la confianza. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que una empresa hace una alianza con una ONG, por ejemplo, ¿no? Eso ayuda a incrementar los niveles de confianza en eso que van a hacer juntos. Voy a decir una total bobería, pero si funciona con las colaboraciones entre marcas, exacto. Oye, se juntan dos marcas y sacan un producto que cuesta más caro, sí. Debería funcionar para todo el mundo. Exacto. Pero no estamos acostumbrados a ello. Hicimos hace poco un especial sobre turismo. Hablábamos con el invitado. Decía, lo que nos falta en México es que pues, las sedes del turismo se unan. Si oigan, pues todos los restauranteros, todos los hoteleros, hagamos como lo hacen en los otros países. Tenemos más sentimiento de comunidad que de separación. Sí. ¿No? Pero con pensamiento suma cero, pues estamos fregados. Entonces, las ONGs a reconstruir el tejido social. A reconstruir el tejido social. A ver, entonces, ¿qué necesitamos hacerlos? Ya me voy a incluir aquí en el viaje. Los medios. Lo que les va? pedimos a los medios es prioricen los hechos. Estamos identificando que hoy, y de acuerdo con el estudio de Edelman, dicen los encuestados, sentimos que los medios están más preocupados por atraer más audiencia que por realmente comunicarle a las personas lo que necesitan saber, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Cierto. Y estamos viendo también que les importa más apoyar una ideología en lugar de informar al público. Entonces, de aquí viene que estamos diciendo medios prioricen los hechos. Cada vez más y de la mano de esta polarización viene pues justo esta idea en donde estamos consumiendo algún contenido o leyendo algo que está claramente inclinado a cierta ideología o que tiene una agenda detrás. Exacto. Y entonces ya es un editorial que trae un poco de hecho y no al revés. ¿Y entonces qué pasó? ¿No? Y entonces, o sea, ¿en dónde están los hechos? ¿En dónde están los datos? Y eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que nos va a ayudar también a luchar contra este sentimiento de agravio, porque también las personas que reportan sentirse más agraviadas son las que dicen los medios no me están dando hechos, me están dando ideología, me están dando una agenda, ¿no? Entonces eso también. Que hay unos casos. Así es. Pues, híjole. Sí, también sí los hay. Otra vez para ya con total cinismo, en fin. Bueno. Así es. Entonces, eso es lo que les pedimos a los medios. Y específicamente, por ejemplo, a las empresas también, ¿qué les pedimos? ¿Qué pueden hacer y qué deben hacer las empresas para, pues, lograr trabajar con este sentimiento de agravio que reporta la sociedad? Ofrezcan empleos bien remunerados y capacitaciones para el futuro. Totalmente. Ya decíamos, ¿no? Cómo nos preocupa la automatización, nos preocupa la tecnología. Entonces, ¿qué esperamos y pedimos de las empresas? Capacitación. Sí. Y es tan obvio, ¿no? O sea, todos los que formamos parte de una empresa, ya sea de una empresa propia o de una empresa más grande, parece el asunto de capacitar a la gente, parece a veces, pero es que tienen que aprender solos, no sé qué. Es tan fácil y ahora entonces puede ayudarte a construir confianza. Así es. Hoy en la mañana le platicaba justo a un cliente sobre este estudio. Es un cliente que pronto ustedes conocerán, que
está haciendo un esquema espectacular sobre vacunación. Y entonces él hablaba de la dificultad que existe hoy sobre las vacunas y la confianza en las vacunas. Y entonces yo citaba precisamente el estudio y le decía, hay una oportunidad en que tú como empresa puedes generar más confianza que el sector salud. Así es. Existe una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Lo es. Es una responsabilidad. Y de la muy capacitación grande. ya solo quiero decir el chiste de alguien que decía, bueno, pero ¿qué tal si los capacitamos y se van? Dicen, no, pues es peor que no los capacitemos y se queden, ¿no? Porque nos vamos a quedar con los peores. Totalmente. No, Sí. no los capacitamos y se quedan. Así es, así es. Entonces sí hay una expectativa de capacitación. Bien fácil. O sea, eso me parece la respuesta fácil. Insisto, porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, desde el diseño de la compañía. No, es que cuesta. Pues sí cuesta. Pero... Claro. Pero es inversión también. Se mete como se mete en las cámaras, como se mete en la renta del lugar, o sea, es un costo que hay que asumir para generar un mejor producto. Así es, así es. Impresionante. Y también porque la necesidad de capacitación ya es constante, ¿no? O sea, incluso lo vemos nosotros en Edelman, tenemos la suerte de trabajar con mucha gente joven y vienen saliendo de la universidad y en 2 años ya otra vez necesitamos seguir, bueno, ¿qué digo 2 años? Constantemente necesitamos estar aprendiendo, actualizándonos, ¿no? Y entonces, ¿cómo desde la empresa podemos favorecer eso? Totalmente. Eso es lo que les pedimos a las empresas. Y pues finalmente decimos aquí en el estudio, cuando la confianza aumenta, el optimismo en la economía supera el sentimiento de agravio. Entonces es una labor de todos. Ya decías tú, ¿no? ¿Es todo el gobierno? No es todo el gobierno. Hay una responsabilidad que llevan, y pensando nuevamente en estas 4 instituciones que nosotros estudiamos, empresas, ONG, medio, gobierno, todos juegan y jugamos un papel en construir hacia el optimismo y pues ayudar también a disminuir ese sentimiento de agravio que hoy está impactando los niveles de confianza en todo. Qué maravilla. Digo, terminamos bien. Así es. A la mitad del programa. Yo sé. Estábamos en el suelo tirados pensando en el activismo hostil, y en la suma cero, y en la discriminación. Pero hay caminos. Hay caminos y siempre buscamos construir también. Ya tenemos estos datos y ahora, ¿qué hacemos, no? Entonces, siempre también nuestro estudio incluye una serie de recomendaciones. Y tú me decías, ¿este estudio quién lo usa? ¿A quién le sirve? No. Realmente este estudio, y por eso se los vamos a compartir también a la audiencia de los dioses del marketing, porque realmente este estudio es para usarse y para aprovecharse. Eso es lo que queremos, ¿no? Específicamente nosotros lo usamos mucho para construir estrategias de comunicación para nuestros clientes. Por supuesto, ¿no? Es un estudio que se usa mucho, que se pone en práctica estos hallazgos, qué significan para las empresas y entonces cómo construimos. Pero así como lo pueden usar las empresas, lo puede usar cualquiera de las instituciones que ya mencionábamos. Y los hallazgos los hacemos públicos y los hacemos disponibles para todo porque realmente es un estudio que afortunadamente se ha vuelto referencia en muchos espacios y que queremos que la gente utilice, ¿no? Y siempre va acompañado de una serie de recomendaciones ¿y ahora qué hacemos, no? Y las recomendaciones de este año empiezan porque hay que abordar el sentimiento de agravio. Hay que verlo. O sea, como diría el psicólogo. Hay que hablar de ello. Hay que hablar de ello, hay que verlo a los ojos y hablar de ello y entenderlo y entonces empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Otra recomendación y pues finalmente conclusión de este estudio es que las empresas tienen permiso para actuar. El gozar de tan altos niveles de confianza da un permiso a las empresas entonces para actuar, para poner cosas en marcha. Ya decías tú de las vacunas, ¿no? Pero tantas otras y también esa expectativa que tenemos de las empresas, ya que confío tanto en esta institución. Bueno, entonces, ¿qué están haciendo respecto a temas que nos preocupan como el cambio climático, como la discriminación, que ya decíamos, como la desigualdad de género? Sí hay una expectativa en México a voltear a ver a las empresas y a decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así es. Mira, vamos a cortar acá, Marisa, porque ya se nos acaba la primera hora. Increíblemente, ya hablamos durante una hora. Que estamos en Radio Real. Muchas gracias a la gente que nos escucha,
que nos ha llevado a muy buenos lugares. Ya no voy a presumir porque todo el tiempo nos la pasamos presumiendo, pero sí estamos en el top 3 en Apple Podcast, en un perfecto lugar en nuestros queridos amigos de Spotify, que ojalá ya nos den un poco, nos impulsen hacia arriba esa visibilidad. Muchas gracias al Gato Bonifacio, que nos permite estar en este espacio, que nos programa cada miércoles a las 12 del día ahí con sus pequeñas garritas. Les dejo un saludo. Yo soy Agustín Gutiérrez, a nombre del titular de este programa, que es Alberto Cruz, y del señor Juan Carlos Bobia, que está desaparecido. Si usted lo ve, por favor, tráigalo aquí al estudio. Marisa, muchas gracias. Vamos a hablar la siguiente cápsula de los dioses del marketing, ¿va? Excelente, buenísimo, muchas gracias. Se quedaron un par de cosas en el programa. Adiós. Los dioses del marketing han hablado. Escucha a los dioses del marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real. Los dioses del marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.